Moctezuma, ¿era un gobernante supersticioso? Sí, y aquí te vamos a contar los 8 presagios que él vio previo a la caída de la Gran Tenochtitlan. 1. El avistamiento de una espiga de fuego sobre el cielo. Esto hace referencia a un cometa. Y en aquel entonces se le podía llamar también como una Tzitzimime, o una devoradora de mundos, que era el más grande terror dentro de la cultura mexica, pues un día se va a poder devorar al sol. Número 2. Se incendió la gran casa de Huitzilopochtli. Dentro del Hueyteocalli, en la parte superior, la segunda casa, alineada con el solsticio de invierno, se prendió en llamas, dando así a un mal presagio. Número 3. Un rayo que cayó sobre el templo de Xiuhtecutli en medio de una llovizna. Lo relevante es que se dice que no se escuchó ningún trueno. Número 4. Una lluvia de estrellas que se movía del oeste hacia el este. Número 5. Una marejada atípica en el lago de Texcoco que inundó parte de Tenochtitlan. Número 6. La extraña aparición de una mujer por las calles de Tenochtitlan